¿Qué ocurre cuando una mujer nace dentro del poder, pero descubre que ese poder nunca le perteneció? Frances Shand Kidd creció entre reyes y tradición. Se casó con una de las dinastías más antiguas de Inglaterra y fue madre de la mujer más observada del siglo XX. Pero detrás del apellido y la apariencia de privilegio, su vida estuvo marcada por rupturas, silencios y decisiones que la dejaron fuera del sistema que la había formado. Abandonó un matrimonio que sostenía un legado. Perdió la custodia de sus hijos. Fue señalada como la que huyó y acusada de traicionar emocionalmente a su propia hija. ¿Fue una mujer castigada por desafiar el orden establecido? ¿O una pieza más dentro de un engranaje que no perdona errores? Esta es la historia incómoda de una madre que quiso elegir por sí misma y terminó enfrentándose al peso implacable de su propio mundo. El 20 de enero de 1936, en Park House, dentro de la finca real de Sandringham, nació una niña destinada a vivir toda su vida bajo la sombra del poder. Frances Ruth Roach llegó al mundo en el corazón mismo del establishment británico, rodeada de títulos, tradiciones centenarias y una cercanía directa con la monarquía que pocas familias podían presumir. No era simplemente aristocracia, era proximidad al trono. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por el privilegio y por una estructura que no permitía desviaciones. Su padre, Maurice Roach, cuarto barón Fermoy, era un aristócrata terrateniente con profundas raíces en la élite anglo-irlandesa. No era un magnate industrial ni un financiero moderno. Su riqueza provenía de tierras, rentas históricas y del peso simbólico de su título. Era un hombre educado bajo el código del honor y la discreción. El apellido Fermoy abría puertas, pero no generaba millones en efectivo. Era riqueza tradicional, propiedades, relaciones, acceso. Para Frances, su padre representaba estabilidad y linaje, pero también representaba algo más frío, continuidad. Su madre, Ruth Roach, baronesa Fermoy, era la figura verdaderamente influyente. Dama de compañía y confidente cercana de la reina madre, Ruth no solo frecuentaba el entorno real, lo habitaba. Conocía los secretos del protocolo, los silencios estratégicos y las dinámicas internas del poder. Era una mujer disciplinada, estricta y profundamente leal a la corona. Si Maurice encarnaba la tradición, Ruth encarnaba la estrategia. Desde pequeña, Frances observó cómo su madre se movía entre salones donde cada palabra estaba medida y cada gesto tenía consecuencias. Aprendió que en su mundo la reputación era una moneda más valiosa que el dinero. Aprendió que la imagen lo era todo, pero hay algo importante que entender. Aunque la familia Fermoy pertenecía al núcleo aristocrático, Frances no heredó una fortuna líquida que le garantizara independencia. No existen registros públicos de que recibiera millones propios al alcanzar la mayoría de edad. Como muchas mujeres aristocráticas de su generación, su estabilidad económica dependía de un futuro matrimonio adecuado. En ese universo, las hijas no heredaban poder, lo aseguraban. Mientras Europa entraba en guerra y el Imperio Británico comenzaba a enfrentar transformaciones profundas, la vida en Sandringham seguía regida por reglas antiguas: etiqueta estricta, compostura, silencio emocional. Se esperaba elegancia, obediencia y discreción absoluta. Frances creció en jardines impecables, pero bajo normas invisibles. No había escándalos en su infancia, caos financiero, ni divorcios traumáticos como en otras familias de élite. Lo que había era algo más sutil: presión silenciosa. Desde muy joven comprendió que su valor social estaría ligado al apellido que llevara tras el matrimonio. Su educación fue refinada, orientada a formar una joven presentable, culta y adecuada para los círculos correctos. La prioridad no era la independencia, era la integración. Porque cuando creces viendo cómo el deber está por encima del deseo, cuando observas que el apellido importa más que la emoción,
Interiorizas una lección clara. El sistema se protege a cualquier precio. Frances no fue criada para rebelarse, fue criada para encajar, y esa diferencia es fundamental. Mientras otras jóvenes de su generación soñaban con romances y aventuras, ella sabía que su futuro sería una alianza estratégica. El matrimonio no sería una historia de amor, sería una consolidación social. Aquí se siembra el núcleo de su conflicto interno. Nació dentro del poder. Fue educada para sostenerlo, pero nunca fue entrenada para desafiarlo. A medida que crecía, se convirtió en una joven elegante, bien formada, habituada a los códigos aristocráticos. No destacaba por rebeldía ni por ambición pública. Su papel parecía claro: convertirse en la esposa adecuada de un heredero adecuado. Y en ese punto, la pregunta que definirá toda su historia comienza a tomar forma. ¿Puede alguien formado para proteger el sistema sobrevivir cuando decide romperlo? Porque décadas más tarde, cuando el mundo la señalaría como la madre que se fue, pocos recordarían que antes de ser madre fue hija de un engranaje mucho más grande. Frances Ruth Roche no comenzó su vida como víctima. Comenzó como heredera de una tradición. Pero en el mundo al que pertenecía, la tradición nunca es gratuita. Siempre cobra un precio. Y ese precio, aunque aún no se veía, ya estaba escrito entre líneas. Si esta historia ya te está generando preguntas, suscríbete y comenta. Poder, si crees que crecer dentro de la aristocracia es un privilegio. O prisión, si sientes que también puede convertirse en una jaula. Porque entender a Frances exige mirar más allá del título, y lo que viene cambiará por completo la forma en que la vemos. El 1 de junio de 1954, la abadía de Westminster no fue solo el escenario de una boda, fue el escenario de una integración histórica. Entre columnas góticas y vitrales centenarios, Frances Ruth Roche caminó hacia el altar bajo la mirada de la reina Isabel II y lo más alto de la aristocracia británica. No era una invitada más al poder, era la nueva pieza de una de las dinastías más antiguas de Inglaterra. Ese día dejó de ser solo Frances Roche, se convirtió en la vizcondesa Althorp. John Spencer no era simplemente un joven aristócrata atractivo, era el heredero directo del séptimo conde Spencer. El apellido Spencer no era un título ornamental, era una estructura de patrimonio que incluía Althorp House, más de 13,000 acres de tierra en Northamptonshire, colecciones de arte acumuladas durante siglos, archivos históricos y una residencia cuya importancia superaba cualquier cifra bancaria moderna. El valor actual estimado del patrimonio Spencer se calcula en cientos de millones de libras en activos inmobiliarios y artísticos. No es riqueza líquida, es poder territorial, es legado, y Frances acababa de entrar oficialmente en ese sistema. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Frances no heredó dinero al casarse, no recibió capital propio, no recibió acciones, no recibió cuentas personales millonarias, recibió un rol. Su estatus dependía de algo muy concreto: producir descendencia, preferiblemente masculina. En 1955 nació Lady Sarah, la primera hija, cumplimiento del deber. En 1957 nació Jane, segunda hija. Y aunque públicamente todo era celebración, en privado la expectativa se volvía cada vez más clara. El linaje necesitaba un heredero varón que garantizara la continuidad del título y el control patrimonial de Althorp. No era un capricho, era una cuestión de sucesión legal. En enero de 1960, finalmente nació el hijo esperado, John Spencer. El alivio debió sentirse colectivo. El apellido parecía asegurado, pero pocas horas después, el bebé murió. La tragedia fue devastadora. Y dentro de una estructura donde la sucesión masculina era central, la presión no desapareció. Frances fue sometida a evaluaciones médicas para descartar complicaciones futuras. El sistema no podía detenerse.
La continuidad del linaje seguía siendo una prioridad. Un año más tarde, en julio de 1961, nació otra niña, Diana. La reacción no fue eufórica. Según testimonios posteriores, la familia tardó días en elegir su nombre. No era el heredero perdido. Era una hija más en una estructura que todavía esperaba al varón definitivo. Frances era joven, tenía poco más de 20 años, y ya cargaba el peso simbólico de un patrimonio de siglos. En 1964, nació finalmente Charles Spencer, el heredero definitivo, el futuro noveno conde Spencer, la continuidad legal del título, la protección del patrimonio. Desde la lógica aristocrática, la misión estaba cumplida, pero algo se había quebrado, porque Frances no solo dio 4 hijos vivos y sobrevivió a la muerte de uno, vivió bajo la presión constante de ser evaluada por su capacidad biológica dentro de una estructura donde el dinero y el apellido dependían de su cuerpo. El matrimonio, que había comenzado como una alianza perfecta de linajes, empezó a mostrar una tensión que no era visible para la prensa. Era una tensión silenciosa, una tensión estructural. El dinero estaba protegido. El heredero estaba asegurado. El apellido seguía intacto. Pero ¿a qué costo emocional? ¿Fue Frances una joven madre atrapada por una maquinaria dinástica implacable? ¿O aceptó voluntariamente un contrato donde sabía que el amor nunca sería la prioridad? Porque en el mundo Spencer, el legado estaba garantizado. Lo que no estaba garantizado era la felicidad. Y esa grieta apenas comenzaba a abrirse. En 1967, mientras la aristocracia británica intentaba proyectar estabilidad en una Inglaterra que cambiaba culturalmente a toda velocidad, una decisión privada comenzó a desestabilizar uno de sus linajes más antiguos. Frances ya no era la joven novia observada con admiración en Westminster. Era una mujer de 31 años, madre de 4 hijos vivos, instalada en una estructura que por fuera parecía sólida, pero que por dentro llevaba años acumulando tensión. Fue entonces cuando apareció Peter Shand Kidd. No era noble, no llevaba un título centenario, era un empresario australiano, heredero de una fortuna ligada a la industria del papel tapiz, con negocios en expansión y un estilo más moderno que el mundo Spencer. Su presencia representaba algo que Althorp nunca ofreció: libertad de movimiento, menos rigidez social, menos tradición heredada. La relación comenzó discretamente, pero en la aristocracia, lo discreto nunca permanece oculto por mucho tiempo. Cuando Frances decidió abandonar el hogar conyugal, no fue simplemente una separación sentimental, fue una ruptura institucional. En el sistema aristocrático británico de finales de los años 60, el matrimonio no era solo una unión personal, era una pieza clave del equilibrio dinástico. Una vizcondesa no se va, permanece, soporta, preserva. La prensa reaccionó con rapidez implacable. La llamaron The Bolter, la que huye, la que abandona, la que rompe el pacto no escrito. El término no era casual. En la alta sociedad británica, bolter es una palabra que describe a una mujer que deja su matrimonio de forma abrupta, generando escándalo social. No era una etiqueta ligera, era una condena pública. Pero lo que realmente estaba en juego no era la reputación romántica, era el patrimonio. Si el matrimonio se disolvía, el equilibrio del apellido Spencer quedaba expuesto. El heredero masculino ya existía, pero la estabilidad emocional del núcleo familiar comenzaba a fracturarse en plena década de transformaciones sociales. El proceso de divorcio se formalizó en 1969, y aquí ocurre uno de los episodios más duros de toda su historia. Durante el juicio por la custodia, su propia madre, Lady Fermoy, testificó en su contra. Ruth Roach no era una mujer cualquiera. Era dama de compañía de la reina madre y profundamente leal al establishment.
Su declaración fue interpretada como un respaldo al orden institucional sobre el vínculo materno. Ese momento selló el destino judicial. La custodia total de los hijos fue otorgada a John Spencer. Legalmente, el argumento se apoyó en la idea de estabilidad patrimonial y entorno estructurado dentro del linaje Spencer. Socialmente, el mensaje fue aún más claro. El apellido debía permanecer intacto. Frances no perdió únicamente un matrimonio, perdió la residencia en Althorp, la posición como futura condesa, el acceso directo a la administración simbólica del patrimonio Spencer, la convivencia cotidiana con sus hijos. No existen cifras públicas detalladas del acuerdo financiero del divorcio, pero es verificable que el patrimonio Spencer permaneció íntegramente bajo control del linaje masculino. Althorp y sus activos históricos no se fragmentaron. En términos económicos, el sistema funcionó. En términos humanos, el costo fue devastador. Para una mujer de su generación, ser divorciada por adulterio significaba aislamiento social. Dentro del círculo aristocrático, la reputación no es un detalle, es capital. Frances fue desplazada del núcleo de poder, y sin embargo, tomó una decisión que pocos se atrevieron a tomar en ese entorno. Eligió irse. La pregunta que divide a historiadores y biógrafos hasta hoy es incómoda. ¿Fue una mujer que abandonó a sus hijos por amor? ¿O fue una mujer que, por primera vez, intentó vivir fuera del guión que le habían escrito desde niña? Porque aquí aparece la gran paradoja. Si el sistema la castigó por romper el equilibrio, el sistema también la reemplazó sin tambalearse. El apellido Spencer siguió intacto. El heredero creció dentro de Althorp. El patrimonio no se dividió. La estructura sobrevivió, pero la fractura emocional ya estaba sembrada. Y años después, una de esas niñas que observó la separación desde dentro viviría su propio enfrentamiento con ese mismo sistema. Si esta historia te está impactando, suscríbete para seguir descubriendo lo que el poder no siempre muestra. Y dime en los comentarios, ¿Frances fue víctima del sistema o tomó decisiones que cambiaron su destino? Te leo. Cuando Frances se casó nuevamente en mayo de 1969, lo hizo lejos del brillo institucional que había marcado su primer matrimonio. No fue una boda estratégica. Fue una decisión personal tomada después de un juicio que la había dejado fuera del núcleo familiar y fuera del sistema que la había definido. Se instaló en la isla de Sale, en la costa oeste de Escocia, un lugar remoto, ventoso, sin cámaras ni salones históricos. Allí abrió una pequeña tienda y comenzó una vida que, por primera vez, no estaba regulada por protocolo aristocrático. Diversas fuentes documentan que administró una pequeña tienda de regalos y artesanías en la zona. No era un negocio ambicioso ni una estrategia social. Era algo mucho más simple y más revelador. Una antigua vizcondesa atendiendo detrás de un mostrador, recibiendo turistas, conversando con vecinos. No era pobreza, pero tampoco era poder. Era algo intermedio, autonomía sin blindaje. Durante años, vivió relativamente alejada del foco mediático. No era figura pública relevante, no era centro de polémica. Era una mujer reconstruyendo su identidad tras haber perdido estatus, custodia e influencia. Pero el apellido Spencer nunca desaparece. En 1975, cuando el padre de sus hijos heredó el título de octavo conde Spencer, el centro del poder se consolidó definitivamente en Althorp. Sus hijos crecieron dentro de ese entorno estructurado, patrimonial y simbólicamente blindado. Frances no estaba ahí, y esa distancia marcaría el siguiente gran punto de tensión. En 1981, el mundo entero observó la boda de Diana con el entonces príncipe de Gales. Fue un evento televisado globalmente. Más de 700 millones de personas siguieron la ceremonia. Frances asistió. Mientras Diana se convertía en el fenómeno mediático más grande de la década, Frances quedaba en un lugar ambiguo.
ni completamente integrada al círculo real, ni totalmente desvinculada. Y entonces, el foco público comenzó a afectar su segundo matrimonio. Peter Shand Kidd no pertenecía al mundo de exposición constante que ahora rodeaba a la familia Spencer por la figura de Diana. La presión mediática creció. Las entrevistas indirectas, las especulaciones y el escrutinio comenzaron a filtrarse en su vida privada. En 1988, tras casi 2 décadas de matrimonio, Peter la dejó por una mujer más joven. Este hecho está documentado por prensa británica de la época. No fue un rumor, fue una separación confirmada. No existen registros públicos que indiquen que recibiera una compensación patrimonial significativa tras esa separación. No se reportaron grandes propiedades transferidas a su nombre, ni una herencia estructural comparable al patrimonio Spencer. Lo que tenía era una vida modesta en Escocia y un apellido que la conectaba inevitablemente con la mujer más observada del planeta. Y aquí aparece una ironía profunda. En 1969 fue acusada de abandonar. En 1988 fue abandonada. Y todo esto ocurría mientras su hija comenzaba a experimentar, dentro del sistema real, la misma presión estructural que Frances había conocido en otro nivel. Aquí empieza a trazarse el paralelismo que incomoda. Si el sistema castigó a Frances por salir, ¿qué haría con Diana por quedarse? La vida de Frances dejó de ser una historia de escándalo. Se convirtió en una historia de consecuencias, y lo más inquietante es que aún no había llegado el momento más doloroso. Cuando su segundo matrimonio terminó, Frances no solo perdió una relación, perdió el último escudo privado que la mantenía relativamente al margen del huracán mediático. A finales de los años 80, el fenómeno Diana ya no era una boda, era una fuerza global, y cada persona conectada a ella se convertía en material público. Frances lo entendió tarde. Durante los primeros años del matrimonio de Diana, había intentado mantenerse en un segundo plano, pero a comienzos de la década de 1990, cuando la relación entre el príncipe y la princesa comenzó a fracturarse abiertamente, la prensa necesitaba nuevas voces, nuevas grietas, nuevos conflictos familiares, y Frances se convirtió en una pieza útil, no porque buscara protagonismo, sino porque era vulnerable. En 1992, el año en que se publicó el libro de Andrew Morton basado en testimonios de Diana, el entorno íntimo de la princesa quedó expuesto. La monarquía atravesaba su annus horribilis. Los rumores de infidelidades, crisis emocional y colapso matrimonial ya no eran susurros. Eran titulares. En ese contexto, comenzaron a circular versiones de que Frances opinaba sobre la vida sentimental de su hija. Algunas fuentes sostenían que desaprobaba ciertas decisiones personales. Otras sugerían que consideraba que Diana debía ser más prudente. No existían grabaciones oficiales, pero el daño se filtraba igual. La relación madre-hija volvió a tensarse. No por falta de amor, sino por exceso de exposición. Cada conversación privada podía transformarse en material editorial. Cada frase dicha en confianza podía reaparecer impresa en tabloides británicos. Y entonces ocurrió un movimiento que pocos entendieron en su verdadera dimensión. En 1994, Frances se convirtió al catolicismo. No fue un gesto superficial. En el Reino Unido, la conversión religiosa dentro del entorno aristocrático tiene peso cultural. La Iglesia anglicana no es solo religión, es estructura institucional. El monarca es su cabeza formal. Cambiar de fe era, simbólicamente, tomar distancia del sistema espiritual que sostenía a la corona. Algunos interpretaron el gesto como una decisión íntima. Otros lo leyeron como una declaración silenciosa. Frances defendió públicamente su fe con convicción. Se alineó con posiciones conservadoras en temas morales. Y ahí comenzó el choque ideológico con su hija,
que en esos años intentaba redefinir su imagen pública como mujer independiente, más liberal y menos rígida. En 1996, el divorcio entre Diana y el príncipe de Gales quedó formalizado. La princesa perdió el tratamiento de Su Alteza Real, aunque mantuvo el título de Princesa de Gales. En ese mismo periodo, Frances concedió declaraciones en las que insinuaba que su hija estaba encontrando libertad fuera del protocolo rígido. Desde su perspectiva, podía verse como apoyo, pero Diana lo interpretó como minimización del costo emocional y político de lo que estaba perdiendo. La fractura se amplió, y entonces llegó el episodio que marcaría el punto de no retorno. En junio de 1997, según el exmayordomo Paul Burrell, cuya versión ha sido ampliamente difundida pero no cuenta con confirmación judicial independiente, se produjo una llamada telefónica entre madre e hija que terminó en gritos y acusaciones. Burrell sostuvo que Frances expresó su desaprobación respecto a las relaciones sentimentales de Diana, particularmente su vínculo con Dodi Fayed. Según esa versión, habría utilizado palabras duras. Según algunos testimonios, fue una de las últimas conversaciones entre madre e hija. La historia se congeló ahí. Una madre acusada de juzgar, una hija acusada de desafiar. En paralelo, la prensa sensacionalista explotaba cualquier grieta. Extractos de supuestos diarios, frases atribuidas, comentarios fuera de contexto, publicaciones como el Daily Mirror alimentaban la percepción de una madre crítica, distante, incluso severa. El retrato público ya no era el de la aristócrata que huyó, era el de la madre incómoda. Mientras tanto, Frances enfrentaba sus propias controversias. En 1996 fue condenada por conducir bajo los efectos del alcohol y perdió temporalmente su licencia. Ella negó tener un problema de adicción. Y entonces, el 31 de agosto de 1997, el mundo volvió a detenerse. Pero esa escena pertenece al siguiente capítulo. Frances no fue simplemente la madre distante de una princesa trágica. Fue una mujer atrapada entre fe, reputación, tradición y una nueva era mediática que no perdonaba errores. Si el sistema la castigó por romperlo en los años 60, ahora parecía castigarla por intentar defenderlo. Y la pregunta que queda suspendida es devastadora. ¿Frances perdió a su hija por exceso de juicio o por no entender que el mundo que ella conocía ya había desaparecido? El silencio que siguió sería más doloroso que cualquier titular. Si la historia de Frances te ha hecho cuestionar lo que creías sobre el poder y la familia, dale like y suscríbete para seguir explorando vidas donde el apellido, el dinero y las decisiones cambian destinos. Acompáñanos en este viaje por historias que no son blancas ni negras, sino profundamente humanas. La madrugada del 31 de agosto de 1997, el teléfono no sonó en un palacio. Sonó en una casa frente al mar escocés. Frances estaba en Sale cuando comenzaron las noticias fragmentadas desde París. Primero confusión, luego gravedad, finalmente confirmación. Diana había muerto. No hubo advertencia privada previa. No hubo protocolo que amortiguara el impacto. La información llegó como llegó al mundo entero, a través de la televisión. Y había algo que convertía esa pérdida en una herida aún más profunda. No estaban reconciliadas. Las tensiones de los últimos meses seguían abiertas. Las palabras dichas y las no dichas pesaban igual. El silencio entre ambas no había sido resuelto. No hubo una última conversación sanadora. No hubo despedida consciente. El duelo comenzó con un vacío que no tenía reparación. Cuando viajó a Londres, no era una figura institucional, no era una pieza protocolaria. Era una madre entrando en el escenario mediático más grande del siglo. Las cámaras no perdonaban. Cada gesto era analizado. Cada expresión era interpretada. El país estaba en shock,
pero también estaba juzgando. Durante el funeral, el mundo vio a una familia fracturada caminando detrás de un ataúd cubierto de flores. Entre ellos estaba Frances, rígida, contenida, observada con una mezcla incómoda de compasión y sospecha. Durante años había sido señalada como la madre distante. Ahora el dolor no borraba esa narrativa, la amplificaba. Tras la muerte de Diana, el testamento salió a la luz. La herencia, estimada en aproximadamente 17 millones de libras después de impuestos, no fue distribuida entre adultos. Fue estructurada en fideicomiso para William y Harry. Frances no heredó una fortuna personal. Su nombre figuraba como ejecutora del testamento, una responsabilidad legal, no patrimonial. Su función era supervisar que el patrimonio se preservara hasta que sus nietos alcanzaran la edad establecida. El dinero permaneció dentro de la línea directa de sangre. Una vez más, el sistema cerró filas alrededor del apellido. Pero el escrutinio no terminó con el funeral. En octubre de 2002, fue llamada a declarar en el juicio contra Paul Burrell, el exmayordomo acusado de apropiarse de objetos pertenecientes a Diana. Aquella comparecencia no era simbólica. Se trataba de pertenencias privadas, cartas, recuerdos con valor emocional y económico. Mientras testificaba en defensa de la memoria de su hija, su casa en Escocia fue asaltada. Ladrones entraron y se llevaron joyas. La noticia fue confirmada por la prensa británica. No fue una exageración ni una metáfora. Mientras protegía legalmente los bienes de Diana, su propio espacio era violado. Ni el retiro ofrecía blindaje. En esos años finales, su salud comenzó a deteriorarse de forma visible. El diagnóstico de Parkinson llegó primero. Después, un tumor cerebral. Las apariciones públicas se redujeron. La mujer que había sido centro de polémica terminó viviendo en discreción casi absoluta. No dejó un patrimonio comparable al de los Spencer. No dejó tierras históricas ni colecciones de arte. No hay registros de una fortuna estructural relevante a su nombre al momento de su muerte. Murió el 3 de junio de 2004, a los 68 años. El funeral se celebró en la Catedral de San Columba, en Oban. William realizó una lectura. Harry estuvo presente. La ceremonia fue solemne, sin espectáculo global. Carlos no asistió. Representaba a la corona en Washington durante el funeral de Ronald Reagan. Incluso en ese momento final, la institución tuvo prioridad. Frances fue enterrada en Pennyfuir, frente al mar escocés que había elegido décadas antes cuando decidió alejarse del centro aristocrático. Su vida no cerró con absoluciones públicas. No hubo una escena de reconciliación definitiva grabada en la memoria colectiva. No hubo reivindicación oficial. Tampoco hubo condena formal. Quedó algo más complejo. Fue una mujer que desafió una estructura que no estaba diseñada para tolerar salidas. Perdió influencia, perdió cercanía, perdió control narrativo. Pero también eligió irse, volver a casarse, hablar cuando otros callaban, apartarse cuando la presión era asfixiante. El sistema Spencer sigue en pie, la monarquía continúa, los patrimonios permanecen, pero entre 1969 y 2004, dos mujeres atravesaron ese mismo entramado desde posiciones distintas. Una salió, la otra intentó reformarlo desde dentro. Ninguna quedó intacta. Y tal vez esa sea la parte más incómoda de esta historia. El apellido sobrevivió. Ellas no. Frances Shand Kidd no fue un personaje secundario en la historia de la monarquía británica. Fue una mujer que nació dentro del poder, lo desafió y pagó el precio de sus decisiones en silencio. Si esta historia de legado, ruptura y consecuencias te hizo cuestionar lo que creemos saber sobre el poder y la familia, deja tu like como señal de reflexión y suscríbete para seguir explorando las vidas que marcaron la historia desde sus zonas más incómodas. Comparte este documental para que más personas descubran que detrás de cada apellido ilustre
hay decisiones humanas y que el poder nunca es tan simple como parece. Nos vemos en la próxima historia.